En Mendoza, crónica de nuestra identidad, los inmigrantes. Junto al ferrocarril, los barcos. Un océano de posibilidades espera en esta orilla a quienes vienen a la Argentina a hacer la América y a contribuir a la transformación del país. Pero no solo de barcos se hace la inmigración. Llega la hora de nuestros vecinos. Argentina es la tierra de las posibilidades en una América que excluye, y una de esas posibilidades espera junto a la cordillera. Mendoza y los inmigrantes, un documento de nuestra identidad. En el proceso de transformación de la Argentina tradicional a la Argentina moderna, un actor decisivo es el inmigrante europeo, que llega entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en forma masiva. Esto ocurre en el marco de un contexto global muy especial, porque en esa época Europa expulsaba a las personas. 40 millones de europeos salieron de su tierra natal y fueron a vivir al Nuevo Mundo. Principalmente fueron a Estados Unidos, 32 millones, y en segundo lugar a la Argentina, que entraron 6 millones y medio de inmigrantes. Este es el tema que vamos a abordar en el presente capítulo. Existen dos grandes periodos definidos para el estudio del proceso inmigratorio en Argentina. El primero, entre 1880 y 1930, denominado Gran Inmigración, se caracteriza por el arribo de europeos e inmigrantes del Asia Menor. La segunda etapa, entre 1940 y 1980, es conocida como Nueva Inmigración, en la que se pueden distinguir dos fases. La primera, entre 1940 y 1960, con un incremento de migrantes limítrofes a las provincias de frontera, y la segunda, entre 1960 y 1980, con un bajo incremento de migrantes de frontera, pero con un aumento de la migración interna de argentinos y extranjeros que vivían en el interior hacia el Gran Buenos Aires. La inmigración europea en Argentina no solamente ha dependido de la expulsión de masas obreras de Europa, sino que también ha estado condicionada por el interés de ciertos sectores sociales y políticos que han tenido el poder social en nuestro país, el interés de ellos de introducir un sector poblacional con un nuevo espíritu de trabajo que pudiera reemplazar al antiguo criollo, del cual se tenía muy mal concepto, se lo consideraba incapaz para incorporarse al progreso, y sobre todo un rechazo muy violento y duro contra la población indígena. Se pensó entonces que trayendo el europeo se iba a solucionar una serie de problemas. La ciudad de Mendoza mantenía hacia 1860 fuertes contactos con la región del Valle Central chileno, punto de partida de los inmigrantes que, a través de la cordillera, llegaban a sumarse a los pobladores mendocinos. La ubicación geográfica de nuestra provincia la convertía en un nexo entre Buenos Aires, Córdoba y Santiago de Chile. Mendoza era argentina e independiente como provincia, cuando en 1849 la precordillera mendocina atrae a mineros chilenos interesados en aprovechar el auge de la explotación aurífera que había generado a pequeña escala algo parecido a la fiebre del oro californiana. Mendoza estuvo muy ligada a Santiago de Chile desde su fundación. Tal es así que antes del periodo conocido como la Gran Inmigración, la mayoría de los inmigrantes extranjeros en Mendoza eran chilenos. En 1864, por ejemplo, el 89% de los inmigrantes extranjeros eran de esa nacionalidad. Por esos años, los inmigrantes europeos preferían principalmente Buenos Aires y, en menor medida, Santa Fe y Entre Ríos. En Mendoza se estimaban los beneficios que podrían aportar los inmigrantes europeos a la provincia, y por ello el gobierno local cursó invitaciones a los visitantes, considerando su posible acción positiva sobre la economía cuyana, debido al aporte de nuevas tecnologías y conocimientos, a la generación de emprendimientos de diversificación de la producción y al aumento de la mano de obra. Diversos fueron los motivos que llevaron a millones de europeos a los barcos. La depresión económica del viejo continente, las persecuciones políticas y la búsqueda de nuevos horizontes fueron algunos de ellos. Entre 1870 y 1914 navegaron el Atlántico 40 millones de europeos, principalmente italianos y españoles. Mendoza, y diríamos Cuyo, es una de las regiones que recibe una gran cantidad de inmigrantes entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
En Mendoza básicamente italianos, así como en San Juan españoles. La llegada de inmigrantes al país se quintuplicó entre 1869 y 1895 y se duplicó entre 1895 y 1914. La generación del 80 contribuyó a construir un país abierto a la inmigración para poblar extensas áreas del territorio donde se debía asegurar la soberanía nacional, como sucedió con la Patagonia y las Pampas. La Ley de Inmigración y Colonización de 1876 garantizó las posibilidades de desarrollo de lo que se conoció como el período de la Gran Inmigración, que también sería el período de la gran concentración urbana, sobre todo en las ciudades portuarias como Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. Otra era la situación de Mendoza, que lejos de la concentración urbana, sufría las consecuencias del terremoto de 1861, que la había despoblado, provocando la muerte de cerca de 8.000 personas y muchas de sus riquezas. Era necesario entonces promover la llegada de nuevos ciudadanos. Con esta intención, en 1862, el gobernador Luis Molina envió al gobierno nacional un plan de colonización en el este y en el sur de la provincia, y en 1864 se formaría la Comisión Mendocina de Promoción de la Inmigración y luego una Comisión de Inmigración presidida por José Vicente Zapata. Cuando uno estudia la migración desde una perspectiva solamente demográfica, puede atribuir el movimiento migratorio solamente a factores externos. Es decir, piensa, bueno, hubo una crisis económica en un determinado lugar y en otro lugar, el de atracción, un periodo de expansión económica. Desde esa perspectiva solamente demográfica y que tiene en cuenta los factores externos, sin duda que las crisis por las que pasaron los países europeos, que impulsaron grandes corrientes migratorias en este periodo, es una razón fundamental. El tema es que a pesar de que haya crisis en un determinado lugar y en otro auge económico, no toda la gente emigra. Entonces, cuando uno se pregunta por qué emigraron, habría que ir a un estudio más profundo y considerar ya no más la migración solamente como un proceso demográfico, sino como un proceso social y como una experiencia de vida. En el próximo bloque, Hacer la América, la inmigración europea en Mendoza, los habitantes del viejo continente y sus valijas cargadas de anhelos, cultura e innovaciones tecnológicas.